Abrazo con piquete de ojo a Joel Suárez hasta Mexicali, Omar Montalvo hasta Veracruz, César Javier hasta Linares, Nuevo León, Gabriel Tamayo hasta CDMX, Zoe hasta Cuautla, Morelos, Gonzalo Gutiérrez, José Luis hasta Los Ángeles, Carlos hasta Tetepango, Hidalgo y Jarvis hasta Monterrey. A todos ustedes, lléguenle al camarón, que está bien fresco. Cuando empecé a hacer este video, sinceramente, un aire de nostalgia me arropó, y es que me trajo al recuerdo distintas situaciones que como aficionado al fútbol mexicano ya no tenemos. Y esas situaciones tienen que ver con el simple hecho del fútbol de garra, entrega y pundonor. Para desgracia, lejos estamos de aquellos viejos tiempos donde la Liga MX habitaban equipos que hicieron historia, no solamente futbolística, sino mediáticamente, o en su defecto, fueron parte del folclore del lugar donde jugaban, y que hoy, por azares del destino, ya no están con nosotros. Estos equipos tuvieron historias de locura, sui generis, algunos fueron forjadores de cantera, otros eran un espectáculo dentro y fuera de la cancha, otros cuantos rellenaron una liga, pero con un exceso de humildad, y que para su desgracia, los directivos de esos clubes estaban varios escalones por debajo de la determinación del equipo y de sus jugadores. Esto y otras cosas más los orillaron a jamás regresar a una liga profesional. Prepárate, porque quizá este video te haga recordar viejas glorias, emociones y te dé una pequeña pizca de nostalgia. Es por eso que hoy te presento a los 6 equipos espectaculares que desaparecieron de la Liga MX. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Colibrís de Morelos. El caso de los extintos Colibrís estuvo entre turbio y raro. Fue en diciembre del 2002 cuando la Femex Food anunció la venta del Atlético Celaya. Sí, ese equipo que a mediados de los 90 jugó una final en el máximo circuito e hizo historia al ser un club alegre e importante en el Bajío. Fue entonces que apareció el capitán Jorge Rodríguez Marié y con el respaldo de Aerolíneas Internacionales, este compró la franquicia para llevarla a Morelos. El que fuera DT del Celaya, Carlos Truco, se mantuvo como director técnico hasta 3 días antes de comenzar el torneo, por lo que Sergio Rubio, un hombre de bajo perfil en el balompié mexicano, surgió como estratega para encarar el Clausura 2003 ante los Pumas en CU. Para sorpresa de propios extraños, ese inexperto y desconocido estratega consiguió 3 triunfos ante Pumas, Tecos y Tigres en los primeros 4 partidos, situación que llevó a los Colibrís a ser superlíderes del Clausura 2003 tras la jornada 4. Hasta ahí, todo era miel sobre hojuelas, pues el equipo Benjamín del fútbol mexicano parecía tener más fútbol que recursos para mantenerse en primera. Tras un inicio de ensueño, las carencias económicas comenzaron a aparecer y con ello las decisiones que mataron el futuro del cuadro de Xochitepec. Tras los problemas de dinero, la subsistencia del club estaba en peligro. Sergio Rubio y Mario Grana afirmaron que el dinero ya ni alcanzaba para cubrir situaciones como el transporte y el agua para los jugadores, por lo que en su labor de rescate ellos dejaban de comer sano para alimentar a sus jugadores, mientras ellos decidían irse a comer unos tacos. En medio de las carencias económicas, varios jugadores estaban apretados hasta el cuello. Muchos que rentaban cuarto ya no tenían para pagarlo. Había empezado el éxodo de los pajaritos, ya que hubo un momento en que el equipo ya no tenía ni para comprar agua. Desgraciadamente, la empresa del capitán Marié pasó por mucha turbulencia, ya que en 2003 le fue suspendido el permiso por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar vuelos debido a una supuesta violación a las normas de seguridad de los aviones, que a duras penas alcanzaba una flotilla de 7 aeronaves y que se decía tenían mucha demanda por lo barato de los vuelos, algo que no le gustó a la competencia aérea en ese entonces. La línea contaba con destinos a Guadalajara, Aguascalientes, Mexicali, Tijuana y Culiacán, desde Cuernavaca y Ciudad de México. Volviendo al tema, ante la falta de resultados, Rubio fue cesado tras caer 4-2 ante San Luis en la jornada 10. A eso, el croata Zlatko Petricevic llegó al banquillo, pero no duró absolutamente nada, porque el equipo ya no le respondía ni a él ni a la directiva. Trabajó 2 semanas y luego se marchó. Acusó a los jugadores de insubordinación, dejó una victoria y una derrota. Pese a que el reglamento lo impedía, lo sucedió otra vez Sergio Rubio, que regresó por segunda vez a la dirección técnica porque ya no había lana para alguien más. Lo más chistoso es que a pesar de todo, ya para la jornada 15, después de la derrota 2-0 frente al América, Rubio volvería a marcharse de la institución, llevándose el récord de haber sido despedido 2 veces en una temporada.
Los jugadores, por su parte, reclamaban el pago de honorarios. Se supo después que entre ellos costeaban su transporte y a veces, según rumores, entrenaban en la casa de Claudinho, uno de los jugadores del equipo. La solidaridad era lo que los mantenía en pie, al punto de que salieron a la cancha del Estadio Azteca con una playera denunciando los problemas económicos del club. Todo esto llevó a una crisis que culminó con los auxiliares Rodolfo Sotelo y Felipe Ocampo comandando al equipo en la dirección técnica. Esperando que el último partido contra Cruz Azul lo salvara, solamente necesitaban una victoria. En caso de empate, lograrían la permanencia con resultados combinados, esperando a que empataran Jaguares de Chiapas y Tecos. Era el sábado 17 de mayo del 2003, poco antes de las 19 horas, José Abraham Lira dio el silbatazo final de un triste 0-0 entre Colibrís y Cruz Azul. En eso se desató la fiesta, pues algún personaje cruel y despiadado en el estadio Mariano Matamoros había anunciado un empate inexistente entre Jaguares y Tecos que supuestamente le entregaba la permanencia al cuadro de Xochitepec. La cancha fue invadida por la gente y en una inolvidable imagen, afición y equipo, fundidos en llanto de felicidad, se abrazaron juntos como hermanos. También el delantero Claudinho cantaba y brincaba junto a los aficionados. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Era el grito que retumbaba en la orilla de la carretera 95, la libre entre Cuernavaca y Acapulco. En solo minutos, todo pasó de la gloria al infierno. Poco a poco el plantel de Colibrís fue enterado del triunfo de Jaguares de Chiapas con gol de Gilberto Mora, que los condenaba al descenso y, sin saberlo, a la desaparición para convertirse en el equipo que menos ha durado en primera división del fútbol mexicano. Suscríbete a nuestro nuevo canal, El Esférico TV, donde narraremos los juegos de las mejores ligas del mundo y conoce a las nuevas voces de la narración mexicana. En la cajita de descripción te dejo el link. Lagartos de Tabasco. Este equipo tuvo muchas curiosidades, pero sobre todo fue un equipo que prometía mucho y terminó cumpliendo nada. Perteneciendo a la Liga de Ascenso, los Lagartos de Tabasco lograron en ocasiones entrar a la liguilla para aspirar a primera división profesional, ya que eran partidarios de armarse bien y en serio. Forjadores de sueños de niños y jóvenes que se congregaban con mucha alegría para vitorearlos en el Estadio Olímpico de Villahermosa, los Lagartos siempre contaron con contrataciones acertadas en las que podemos mencionar a Emerson Dos Santos, Álvaro La Bola González, quien fue el máximo anotador del Reptil con 48 tantos, Camilo Romero, La Momia Lemos, Pastor Lozano, entre otros. También podemos evocar a Horacio Sánchez, una promesa que nunca pudo ser realidad en el balompié nacional. Bramantes y el Fantasma Figueroa fueron los directores técnicos más sonados de este proyecto, en el que se inmortalizó el nombre también del tabasqueño Bardo Fierros, delantero que llegó para defender los colores de un proyecto que lo hacía estar en casa. Al momento, esa tierra llena de agua y pantanosa soñaba con que le devolvieran al menos un equipo protagonista que aspira a llegar a instancias donde pudiera competir con los mejores clubes del país. Los Lagartos fueron actores principales quizá en uno de los juegos más sucios que se recuerda en la historia del ascenso. Fueron víctimas de los villanos que en ese momento comandaban a León. Tanto Carlos Ahumada como Carlos Reynoso poco les importó el fair play y querían el ascenso a toda costa. La historia empezó con el supuesto juego amañado de Carlos Ahumada a favor de León, que se dio un 1 de junio del 2003, cuando la Fiera recibió a los Lagartos de Tabasco en los cuartos de final del torneo de verano en la Primera División A. Los verdes habían perdido la ida por 2-1, pero les bastaba con ganar 1-0 para llegar a semifinales, algo que jamás ocurrió. Según la crónica del juego, publicada por Super Deportivo, Tabasco planteó una estrategia defensiva y León los agobió desde los primeros minutos, aunque no fue sino hasta el minuto 30 cuando se abrió la cuenta. Al final, el juego acabó por 3-0 a favor de los Esmeraldas. Sin embargo, el espionaje saldría a la luz, como en las antiguas guerras. Minutos después del partido, los visitantes denunciaron a los locales por supuestamente colocar micrófonos en su vestidor para así espiarlos. Utileros de los Lagartos desconectaron los supuestos micrófonos, pero el incidente no fue reportado por el árbitro de juego, el experimentado Gilberto Alcalá. Meses después, se destapó que Carlos Ahumada ofreció a los jugadores tabasqueños 500,000 pesos por amañar el juego, cosa que según comentó Camilo Romero, el cual fue el primer jugador tabasqueño al que le ofrecieron el soborno y que ellos rechazaron. Antonio Carlos Santos, entonces técnico del conjunto de Tabasco, fue quien reveló estos hechos, mismos que les fueron confirmados por el capitán del equipo, quien se dijo que algunos futbolistas hablaron tanto con Ahumada como con Carlos Reynoso, ex entrenador de los Panzas Verdes. Los Reptiles eran mucho más que un equipo. Sin embargo, sus problemas financieros de 2006 terminaron por desaparecer esta alegre franquicia en 2007. Atlético Mexiquense. Quizá pocos recuerden al precoz pero infalible Atlético Mexiquense, quien fue filial del Deportivo Toluca y jugó en la
también extinta Primera A. Durante mucho tiempo jugaron en Toluca, pero eventualmente se cambió de sede Ixtapan de la Sal, buscando tener más público en las tribunas. A partir de la apertura 2008, volvieron a la ciudad de Toluca. Al final del clausura 2009, desapareció la Primera A como parte de la reestructuración que esta división sufrió para llamarse Liga de Ascenso. Los Pingos nacieron en la temporada del invierno 97, cuando la directiva del Deportivo Toluca decidió comprar la franquicia de los Toltecas del Atlético Hidalgo, equipo que fue creado en la temporada del invierno 96 como parte de la expansión de la Primera División A mexicana, para llevarla a jugar a Toluca bajo el nombre de Atlético Mexiquense, convirtiéndose así en el equipo filial por excelencia de los Diablos Rojos en Primera División A mexicana. El objetivo principal de los mexiquenses era formar jugadores que pudieran incorporarse a corto o mediano plazo al Toluca, facilitando así su adaptación al máximo circuito del fútbol mexicano. En pocas palabras, era un semillero de futbolistas mexicanos, algo que hoy ya no existe. Durante su poco periodo de vida, hubo momentos de gloria en la historia del Atlético Mexiquense, como en la temporada de estreno en el invierno 97, donde terminó como líder de la clasificación general con un total de 47 puntos, de la mano del director técnico Marco Antonio Trejo. Y especialmente en la temporada Clausura 2004, cuando el Atlético Mexiquense terminó en segundo lugar general y disputó por primera vez en su historia la final de la Primera A, contra el Club San Luis, quien terminó por ascender a Primera. Para la temporada 2009-2010, los Pingos no integraron la nueva Liga de Ascenso, ya que según la Femex Food, no cumplió con los requerimientos para seguir ocupando su lugar. Así que fue relegado a Segunda División, donde terminó por desaparecer. Como dato, del Mexiquense salieron jugadores de cantera como Eric Espinosa, Miguel Almazán, el Chícharo Lozano, Antonio Ríos, entre otros. Estudiantes de Altamira. Altamira es una ciudad puerto de Tamaulipas que hace algunos años tuvo un equipo de la extinta Primera A, que a sus inicios tuvo un importante desempeño llegando al ascenso desde la Segunda División Profesional, y ahora tienen el estadio en total abandono. La ciudad de Altamira es impulsada por la industria del manejo de carga y el manejo de fluidos petroquímicos. Altamira se fundó el 9 de agosto del 2001 e hizo un extenso fogueo de chicos de la región para emprender el proyecto que empezó en segunda y terminó en el ascenso disputando una final. Desgraciadamente, los malos manejos de la familia de Ita, quien a través de don Enrique de Ita, empresario y vicepresidente corporativo de la terminal multimodal del puerto de Altamira, de ese entonces hicieron malos manejos de sus ingresos y llevaron al equipo a la quiebra y a desaparecerlo en 2015, luego de que en 2014 se le congelaran las cuentas por evasión fiscal. Desde ahí, el equipo se vino a pique hasta desaparecer. Fue el 4 de enero del 2004 cuando también el denominado equipo de las Huastecas se vistió de gala al recibir de visita a los Pumas de la UNAM con todas sus estrellas para jugar un partido amistoso, previo al arranque del torneo Clausura 2004 del ascenso, siendo el inicio de sus años mozos en el fútbol profesional. Dentro del equipo desfilaron jugadores de la talla de Lucas Silva, el Torita Silva, David Stringel, Ezequiel Orozco, que en paz descanse, Salvador Vaca, Ulises Mendívil, Jair García, etc. Los famosos Estudiantes de Altamira estuvieron casi 14 años en el fútbol profesional, pero dicen que nunca terminaron por impactar en la afición portuaria. Y en 2015 dejó de existir, dejando así al sur de Tamaulipas sin fútbol, aunque fue por poco tiempo. En 2014, por última vez se le vio al Altamira FC, equipo que dio muy pocas alegrías, sin protagonismo. Tras negociaciones decidieron trasladar la franquicia a Tapachula, Chiapas, para darle vida a los cafetaleros. Tras la mudanza, el estadio Altamira quedó abandonado, sin equipo y sin mantenimiento. Poco a poco se ha ido degradando, así hasta ser un nido de ratas a la fecha. Hace poco se habló que Altamira regresaría a jugar en la segunda, pero solo fue una falsa alarma. Indios de Juan Gabriel City. Entre 2009 y 2010, Ciudad Juárez atravesaba por su etapa más crítica de violencia in extremis. Paralizada, una ciudad corrompida por el narcotráfico, sus habitantes veían al fútbol como una válvula de escape a todos sus problemas sociales. Así fue como surgió un club que con muy poco hizo grandes cosas en el fútbol mexicano, comandados por un jugador de raza, de barrio, en el cual la afición juarense se identificó en su totalidad. Fue en 2005 cuando el fútbol llegó a Ciudad Juárez gracias a un puñado de empresarios juarenses comandados por Francisco Ibarra, quienes compraron la franquicia del recién ascendido Pachuca Juniors. Fue así como Juárez volvería a tener fútbol luego de aquellas extintas Cobras. Pero fue en el 2008 cuando la epopeya alcanzaría niveles estratosféricos y los juarenses regresarían a primera luego de ganarle una final de ascenso a León por un marcador de 3-2. En la tan querida Juan Gabriel City todo parecía miel sobre hojuelas y el entonces equipo de
Sergio Orduña había iniciado mal en su andar por la Liga MX. En la jornada 1 sumó su primera victoria derrotando a Tecos, pero después sumó 3 descalabros consecutivos, por lo que Orduña fue destituido, y fue así como Héctor Hugo Ehue llegó a Juárez para dejar un buen sabor de boca en la historia de este equipo. Héctor enderezó a la escuadra fronteriza, pero no fue suficiente para trascender en su primer torneo. Tras batallar unos meses, en el 2009 regaló alegrías futbolísticas en un principio. Indios ya figuraba en las portadas de los periódicos. El mundo conoció la otra cara de Ciudad Juárez, que se quedó a un gol de ver a su equipo en la final del Clausura 2009. El certamen fue de ensueño. Indios clasificó a la liguilla con 23 unidades y dejó en el camino a Chivas en la última fecha. Superó al Toluca en cuartos de final y solamente un gol lo separó de la gran final del fútbol mexicano cuando cayó ante Pachuca. Sin embargo, el siguiente certamen fue contrastante. La directiva de Indios no pudo sostener la base del Clausura 2009, hizo muchos cambios en poco tiempo y eso causó todo un lío. Indios descendió matemáticamente el 27 de marzo del 2010 dentro del torneo bicentenario tras hilar muchos meses en una debacle futbolística y de resultados paupérrimos. Julio Daniel Frías se convirtió en un estandarte del cuadro fronterizo. El maleno es el máximo goleador en la historia de Indios. En 4 años de estancia, de 2006 a 2010, fue determinante en el ascenso y en el andar del equipo en primera división. En el 2012, la Federación Mexicana de Fútbol desafilió al conjunto fronterizo por no cubrir el sueldo de sus jugadores y trabajadores cuando estos estaban en el ascenso. Con un inicio alentador que terminó en pesadilla, Juárez pasó a ser uno de los equipos desaparecidos más recordados del fútbol mexicano. Toros Neza, los que crecimos en México viendo el fútbol de los 90, recordamos con mucho cariño a un equipo pintoresco, alegre, envalentonado, espectacular, que se ganó el cariño de muchos y el respeto de todos. Hablamos del desaparecido Toros Neza. Aunque la mayoría de nosotros no éramos seguidores de ellos, siempre era agradable verlos jugar. Los Toros Neza llegaron al máximo circuito después de vencer 1-0 en el global a la Jaiba Brava de Tampico. Con eso empezaría una agradable historia que terminó siendo legado y un objeto de culto entre la afición futbolera. Ya en primera, el equipo se reforzó con un jugador de lujo como lo fue el argentino Antonio Mohamed, que se convirtió en el líder de Toros Neza e ídolo de la afición. También estaba el arquero inédito suizo George Steele, y en ese torneo fueron dirigidos por Carlos Reynoso. A pesar de que ese torneo no se llegó a la liguilla, logró el primer objetivo, que fue salvarse. Para la temporada 94-95, Carlos Reynoso trajo al equipo a jugadores como Ramírez Perales y el experimentado Pablo Larios. Al final de esa temporada, el equipo se volvió a salvar. En la 95-96 se reforzó con jugadores como Federico Lusenhoff, Miguel Herrera, Silvio Ruttmann, Cristian Trapazo, Martín Villayonga, y fue cuando los aficionados de la liga tuvieron esa simpatía con este club por su forma tan aguerrida de jugar fútbol. Ya con Enrique Mesa dirigiendo en el banquillo y Antonio Mohamed siendo el líder de la media cancha, se fueron agregando más jugadores de calidad como el gran Rodrigo El Pony Ruiz, Javier Saavedra, Carlos Germán Aranguio, Memo Vázquez, Pedro Osorio, hasta formar un equipo muy solidario en todos los aspectos. Había una gran fuerza de cohesión deportiva y humana en esa oncena. Su debut en la liguilla fue en el invierno 96, en el repechaje, donde vencieron a León con un global de 4-2. Una semana después, aplastaron al superlíder Atlante por 9-2, y en semifinales cayeron ante Santos con un global de 5-2, y así los laguneros se coronaron en ese torneo. Como dato, en ese certamen se vio mucho a los jugadores de Toros Neza con el cabello pintado de varios colores y a un turco Mohamed con tachones blancos, algo jamás visto. Para el verano del 97, Toros Neza sumó 30 puntos, siendo terceros generales. En esa liguilla dejó fuera a Pumas por 4-3, a Necaxa por el mismo marcador, para así jugar su primera y única final en primera división ante Chivas, quien los aplastó 7-2. El principio del fin llegó cuando los dirigentes de Toros Neza empezaron a soltar figuras como el Pony Ruiz, Miguel Herrera y el ídolo Antonio Mohamed. Eso molestó mucho a los hinchas del club y trataron de calmar las cosas al traer un poco más tarde al internacional Bebeto en el ocaso de su carrera, quien terminó siendo un reverendo fiasco. Los Bureles terminaron por irse en el 2000 a la primera A. Después de intentar hacer bien las cosas en división de ascenso, se quedaron en el camino fracasando, y en el año 2002 Toros Neza desapareció para siempre. Años más tarde quisieron revivirlo con el Neza FC, pero realmente nunca le llegaron a los talones. Hoy por hoy, Toros Neza para muchos fue uno de los equipos más entrañables del fútbol mexicano, recordado por sus fotos extravagantes, su fútbol y el monumental pleito contra unos aguerridos marihuanos jamaiquinos. Es así como llegamos al final de este nostálgico video, pero dime, ¿cuál de todos estos clubes se extrañan más en primera? ¿Y en el ascenso? ¿Qué otros equipos deberían de estar en primera división? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios, porque siempre los leo, y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.